¿Qué dudas tienen? Cuéntenme. Mira, yo abro el chat por acá. Hola, Franci. Hola, Juan Francisco. Cuéntenme, ¿en qué les colaboro? ¿Qué dudas tienen? Buenas tardes, Valentina. Miren que como que, hola, Lady, que primero llega el mensajito de la notificación y después que leo el mensaje que llega aquí al chat. Cuéntenme, chicos. ¿Ya leyeron lo del escenario 4? ¿Mm? Está lloviendo, así que si escuchan interferencia, disculpen. A ver qué escribió Lady. Ok. Diagrama de caja y bigotes. A ver, ese diagrama se tiene que realizar. Yo les comparto pantalla. Yo le comparto mi pantalla. No, cerremos este chat de una vez. A ver, ese diagrama de caja y bigote, yo leo que me escribieron porque a mí me llega tarde los mensajitos. Ok. ¿Qué sucede, Lady? Ese diagrama de caja y bigote tiene que ver con los cuartiles. Los cuartiles son medidas de posición. Mira, yo abro acá este curso no es de ustedes, acá. Bueno, tampoco tiene que ver con ustedes, ¿cierto? Yo pongo aquí una asesoría. Hoy es que 3 de junio. A ver, los cuartiles. Con los cuartiles es que se arma el diagrama de caja y bigote. Ahora te enseño a hacerlo en Excel. Los cuartiles son medidas de posición. Lo que hacen los cuartiles es lo siguiente. Digamos que tú tienes tu conjunto de datos, ¿cierto? Este es tu conjunto de datos. Pero están ordenados. O sea, los datos están ordenados de menor a mayor, de mayor a menor, como quieran ordenarlos. Entonces, el diagrama de caja y bigote lo que indica, él nos va a mostrar una cierta información, ¿cierto? Nos va a mostrar qué tan dispersos se encuentran los datos entre sí, pero entonces el diagrama lo que hace es lo siguiente. Digamos que, por eso se llama el de caja y bigote, porque es una cajita, ¿cierto? Que esto se le llama la caja. Y tiene como unos bigoticos. ¿Ok? Unos bigoticos. Estos son los bigotes. Se le llaman los bigotes a estos. ¿Qué pasa? Los cuartiles, como te digo, tú tienes tu conjunto de datos ordenados. Entonces, los cuartiles, que son medidas de posición, lo que hacen es que dividen al conjunto de datos en 4 conjuntos. ¿Ok? En 4 conjuntos da 25% cada uno. Es decir, si tú tienes 100 datos,
en cada conjuntico van a quedar 25. ¿Cierto? Si tienes 1000, quedarían 250 en cada conjunto. Eso es lo que hacen los cuartiles. Dividen al conjunto de datos en 4 conjuntos. Entonces, el primer cuartil, ¿cierto? Que se le llama así el cuartil 1, ¿qué hacen? Comienza desde el mínimo, ¿ok? Y ubicamos este cuartil, que es una medida de posición, y aquí habría 25% de los datos, pero ordenados, o sea, el más pequeñito hasta el cuartil 1. Aquí habría el 25% de los datos. Luego vendría el cuartil 2, que viene siendo la mediana, que es la misma mediana, y ya aquí, desde el mínimo hasta la mediana, o el cuartil 2, habría el 50% de los datos ordenados. ¿Cierto? Entonces aquí habría un 25%, aquí habría otro 25%, o sea, la suma de los dos, miren que ya llevaría el 50%. El cuartil 3, ¿cierto? El cuartil 3, entonces, también va acumulando, aquí habría ¿cuánto? Hasta la mediana habría el 50, ¿cierto? Hasta la mediana habría el 50. Hasta el cuartil 3 habría el 75% de los datos. Y ya por último, pues sería el máximo, ¿cierto? Que ya sí sería el 100%. Eso es lo que hacen los cuartiles, ¿ok? Son medidas de posición. Dividen, por ejemplo, ¿dónde es útil? No sé, ustedes de pronto quieren mirar el 75%. Por ejemplo, eso lo hacen muchos las universidades cuando hacen exámenes de admisión. Ellos ubican cuartiles y dicen, bueno, todos los estudiantes que superan, supongamos el cuartil 3, o sea, que superen cogen las notas, las ordenan, ¿cierto? Dice, bueno, todos los que superen el cuartil 3 van a pasar o son admitidos a la universidad. Los que no lo superen, no, ellos por lo general hacen eso. ¿Ok? Hasta ahí bien. Entonces, ¿qué pasa? El diagrama de caja y bigote, este último que está acá es el mínimo, el valor mínimo de los datos. Aquí habría un 25%, en este primer bigote habría un 25%. Esta rayita que está aquí me indica es el cuartil 1, ¿ok? Después vendría la mediana, no necesariamente tiene que quedar en la mitad, pero una rayita que van a ver ahí en el diagrama de caja y bigote es la mediana. Entonces, hasta la mediana habría el 50% de los datos. Y luego esta rayita que está acá es el cuartil 3. Y hasta el cuartil 3 iría el 75% de los datos y luego es el máximo. ¿Para qué uno hace este diagrama? Para observar qué tan parecidos son los datos. ¿Qué quiero decir con eso de qué tan parecidos, si están muy dispersos o no? Por ejemplo, si yo veo que el primer bigote es el primer bigote, o sea, el primer 25% de los datos, es muy pequeñito ese bigote. Eso quiere decir que los datos, ahí hay un 25% de datos. O sea, si tengo 100, habrían 25 datos. Esos 25 datos son muy parecidos entre sí, por eso el bigotico es pequeñito. Entre más no es que sean diferentes, más dispersos, como que entre más raros sean entre ellos, el bigote se vuelve más largo. Por ejemplo, si ven, entre más largo sea, quiere decir que entre esos datos que hacen parte aquí, esos datos son muy raros entre sí, hay más dispersión. Listo. La idea ¿qué es? La idea es que con eso pues se puede mirar simetría, ¿cierto? Si yo veo que los bigotes y tanto la cajita, a veces el diagrama de caja y bigote también lo ponen en forma horizontal, eso no importa. Si yo veo que los bigotes están del mismo largo y la mediana queda exactamente en la mitad, uno dice, ay, estos datos se ven que son simétricos, por lo tanto, esos datos más adelante vamos a ver que entonces se poseen una distribución normal.
¿Cómo se da cuenta uno de eso? Si yo cuando hago el histograma queda así, como una formita de campana de Gauss, mi voz plot debería quedar algo así. Si el histograma me hubiese quedado, por ejemplo, como hacia la derecha, así. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer bigotico es pequeñito, la mediana también es pequeñita, de pronto hasta el tercer cuartil ya iba aumentando la cosa, pero el último bigote es muy largo. Eso es. ¿Por qué? Porque aquí hay dispersión, ¿sí ven? Hasta ahí bien. El cuento es cómo se hace ese diagrama de caja y bigote en Excel. Es fácil. Realmente hay una opción. Yo los leo a ver si... Hola Juan Francisco, cuéntame. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha bien? Bien, sí. Profe, una pregunta, imagínate que pues ayer yo entré también a clase de estadística para mirar cómo iba con el trabajo y Sí. tengo una duda también que me genera el día de hoy. Para Uh-huh. hacer la gráfica, no sé, estoy viendo unos videos y se puede hacer de dos formas, pero no sé cuál sería la más completa. Uno sería calculando 5 medidas, que es la mínima y los cuartiles, y la Sí, máxima, ¿sí? Y la otra solo sería es colocar los valores que nos aparecen en el porcentaje de bar y graficarla con esos valores. ¿También se sí, podría generar con esa? sí. Solo que si vas a usar la tabla de frecuencia, el gráfico que te va a dar, que vas a hacer con ese, va a ser muy distinto al que arroja Excel. Ok. ¿Cierto? Profe, y otra pregunta, ¿y digamos, para qué sirven los rangos intercuartiles? Para mirar qué tan dispersos están. Entre más grande sea el rango, eso quiere decir que hay más dispersión. Solo que el rango intercuartil es la distancia que hay entre el 25 y el 75%. Esa distancia. Ok. Es, Es decir, en pocas palabras, si yo hago la tabla con sí. esas medidas, eh, no me va a dar igual que si lo hiciera con los valores, o sea, con la tabla de porcentaje de bar, ¿sí? No, no te va. Con la tabla de frecuencia que armamos, o que armaste, pues, va a dar Sí, muy distinto. Por ejemplo, voy a hacer uno, de pronto no te va a dar tan distinto, pero no te van a dar los mismos valores. O sea, exacto, no te va a dar. Sí, la voy a armar para que vean cómo se calculan esos cuartiles. Porque es que depende, cuando uno hace una tabla de frecuencia, de cierta forma se pierde información, porque por ejemplo aquí yo tengo esta frecuencia absoluta y me dice que hay tres valores que están entre menos 2.4 y menos 0.5, pero no me dice quiénes son, simplemente me dicen, hay tres valores ahí, en ese intervalo. Yo no sé si en menos 2.4 y menos 2.4 y menos 2.4 repetido tres veces. ¿Sí me comprende? Entonces se pierde información a diferencia de trabajar con los datos exactos. Sí. Entonces por eso la tabla te va a dar, no, te va a dar unos valores diferentes a los que te arroja Excel si usas la función cuartil. ¿Ok? ok, Pero bueno, señora, gracias. pero la cosa es, Gabriel, me estás preguntando que si voy a dar estadística 2, sí, claro, pero a las 7, a las 8. Cierto, de 6 a 7 estadística 1, de 7 a 8 estadística 1 y de 8 a 9 estadística 2. A las 8, profe. Sí, Ok, pero ¿y el partido? qué pecado. No, igual hay que dar el videito, Gabriel. Bueno, profe. No, no, yo de todas maneras voy a estar pendiente. Gracias, Hágale, profe. hágale. Bueno, entonces miren, les voy a mostrar la diferencia de cómo se sacan los cuartiles. Esto es cuando yo tengo estos datos aquí. Estos datos, así como los tengo, ¿ok? Yo los puse aquí así en vertical. Miren que aquí estaba haciendo un boss plot. O un diagrama de caja y bigote, pues, que en inglés, pues, se le llama así, el boss plot. Pero bueno, déjenme, yo quito esto de acá, lo voy a poner en otra hojita.
Entonces, ustedes tienen su columna con las variaciones, ¿cierto? Supongamos que estos son variaciones. ¿Ok? Variaciones de precio, de no sé, variaciones. ¿Qué pasa? Como yo tengo los datos así, sin tabla, digamos que calcular medidas de posición me van a dar más exactos que usar la tabla de frecuencia. ¿Ok? Entonces, lo que uno hace en teoría, cuando tengo los datos así sin agrupar, o sea, no lo tengo resumido en una tabla, yo debería ordenarlos. ¿Ok? Los debería ordenar. Vamos a ordenar esto aquí de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran. Epa, ¿y por qué no me los ordenó todo? Ah, ¿será que no cogí el 6 punto? Ordenar de menor a mayor. ¿Por qué no me está cogiendo ese 6.7? Tan raro, ¿cierto? Y ahora sí. Miren, ¿qué pasa? Yo le quito este color aquí, era porque esa era la moda. Entonces, como rara la cosa aquí. Tengo mis datos sin ordenar. Ustedes podrían hacer esto, ¿por qué? Porque esa función, así es la que usa Excel para hacer el diagrama de caja y bigote. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, el mínimo, que lo necesito, ¿ok? El mínimo, que ya ustedes lo sacaron para poder hacer la tabla de frecuencia. Necesito el cuartil 1, o sea, el que me acumula el primer 25%, ¿ok? Y entonces ese cuartil 1, yo voy a usar una función en Excel que se llama cuartil ETS. Listo, escojo mis datos y que me faltó decirle cuál. Yo le digo aquí, miren, yo quiero cuál, el 1. ¿Sí ven? Escogí los datos, usé la función cuartil ETS y le dije, no, muéstrame el cuartil 1. Listo. El cuartil 2, que es lo que hace es que me acumula el 50% de los datos. Y la función cuartil es mis datos y le digo que el 2. ¿Se dan cuenta? La mediana también hace eso. La mediana también acumula el 50% de los datos y hay una función que se llama mediana. El cuartil 2 y la mediana es el mismo valor. ¿Por qué? Porque los dos hacen eso, chicos. Acumulan el 50%. Miren, la mediana y el cuartil 2 es el mismo. El cuartil 3, que lo que hace es que acumula el 75% de los datos. O sea, desde el mínimo hasta el cuartil 3 está el 75% de los datos. Listo. Entonces yo voy a buscar el cuartil 3, escojo mis datos, y le digo que el 3, ¿cierto? Ahora lo voy a hacer con la tabla para que vean la diferencia. Y bueno, y el máximo, ¿cierto? Y el máximo, y el valor máximo. Con la función más, pues. Mis datos y listo. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Con esta información yo podría hacer mi diagrama de caja y bigote. A mano lo podría hacer. Sé que este es el mínimo, sé que este es el cuartil 1, ¿cierto? Pero se supone que cuando uno lo hace a mano, pues tiene que hacer una recta y la recta pues hacer las divisiones exactas para colocar los cuartiles. Porque si uno lo hace ahí al ojo, pues no queda tan bonito. Pero ¿qué sucede, muchachos? Excel tiene una función, ¿cierto? Yo cojo mis datos, ¿ok? Los selecciono, le digo insertar, me voy aquí donde dice gráficos recomendados, todos los gráficos, y escojo el gráfico de caja y bigotes. Y listo. Y ahí tendría mi gráfico de caja y bigotes. ¿Sí ven? Si ustedes se paran en el gráfico, en cada una de esas rayitas que les dije, les va a dar los valores. Por ejemplo, esta rayita, esta última, es el mínimo, ¿cierto? Si uno se para aquí, miren que ahí le aparece el valor menos 2.4. Miren, sí, el mínimo es menos 2.4. Esta segunda rayita que está acá es el cuartil 1.
Y el valor es 2.05. Miren que aquí me apareció 2.05. Esta que está aquí en la mitad de la cajita es la mediana, ¿cierto? Y miren que me dice la mediana es de 3.4. ¿Ok? La tercera rayita, como el borde de la cajita, es 6.7. Es el cuartil 3. Y miren que a mí me dio 6.7 acá. Y el máximo, que es 8.9. Sí, pero miren que no es complicado, usando la función así, usando la función en Excel que me hace el gráfico. ¿Qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, el primer bigote está muy largo en comparación con el último. ¿Sí ven? O sea, este primer 25%, los datos que están aquí, ¿cierto? Que serían de dónde a dónde. A ver, aquí está el mínimo, voy a ubicarlos. El mínimo. El cuartil 1 me dio 2.05, o sea, estaría como por aquí. Por aquí estaría el cuartil 1, antes de este. Pero yo trato de hacer una rayita acá, si me da. Por aquí estaría el cuartil 1, que es 2.05. ¿Sí ven? Antes de este. Aquí está el cuartil 1. Este es el mínimo. Entonces comencemos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Sí ven? 6 con este. 6 datos. Después el cuartil 2 es el 3.4. Bueno, ¿cuál voy a coger aquí? Vamos a ver. Me tienen que quedar 6 datos también. Ahí yo cojo otro color. 1, 2, 3, 4, 5. A ver qué dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a contar bien. Yo conté bien acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vendría entonces el cuartil 2. O la mediana, pues, ¿qué se llama? La mediana. Listo. Después voy a contar otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vendría el cuartil 3, que es el 6.4. Pero aquí tengo la duda. O sea, este que está aquí es el cuartil 2. Este primer 3.4 es el cuartil 2. ¿Yo por qué lo conté? Y yo borro esto. Pues yo no sé borrar. Aquí sí. Este es el cuartil 2. Este 3.4. Uy, pero es que es muy maluco escribir aquí con esta cosita de... Ay, el primero, ¿dónde? Este es el cuartil 2. Aquí comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Aquí vendría el cuartil 3. ¿Sí ven? Y de ahí comienzo a contar y seguramente hay 7 hasta el máximo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y el máximo. ¿Sí ven? Cuartil 3 es 6.4. ¿Sí ven, muchachos? Eso es lo que hace. Entonces, si ustedes observan, este bigote quedó muy largo en comparación con este pedacito acá. Aquí hay 7 datos. Aquí hay 7 datos. ¿Quiénes son esos datos? Mírenlos. El 2.1, el 2.3, el 2.3, el 2.4, el 2.5, el 2.6, el 3.1. Si ustedes observan, esos datos son como muy parecidos entre sí. Realmente no hay mucha distancia, no hay mucha diferencia entre ellos. Son muy parecidos entre sí. Por eso este pedacito aquí quedó muy pequeñito. No están tan dispersos, están muy parecidos entre sí. Pero si ustedes observan los primeros 7, sí son muy distintos entre ellos. O sea, mire, hay un menos 2.4 y el último es 1.9. Entonces, por eso este bigote quedó muy largo. También hay 7 datos, pero entre ellos son muy distintos, están muy dispersos. Entonces, entre más largo quede el bigote o la cajita, quiere decir que esos datos, ese grupito de datos que queda aquí, son muy dispersos entre sí. Listo. Hasta ahí bien. ¿Sí me comprendieron? Yo los leo. Profe, buenas tardes. Hola, Didier.
Yo tengo dos consultas. La Ujú. primera es si ahí en el Excel cuando se va a poner la fórmula, a ver, la fórmula para hacer el cuartil, aparece 3 cuartiles. ¿Da igual poner cualquiera de los 3 o es solamente uno? Dice cuartil Excel, int y cuartil solo. Ah, no, pon es porque ese es el que usa para poderte, ese es el que usa Excel para dar el gráfico. Cuartil X solamente. Sí, es. Ah, ok. Es Perfecto. que depende, o sea, hay unos cuartiles que uno los calcula. Mira que el gráfico me coincidió con esa función que yo usé, que es la cuartil X. Si yo uso cuartil in, ya me cambia el cuartil. O sea, me da otro valor distinto, así que la gráfica entonces como que no corresponde con eso. Es porque Excel lo que hace es que hay veces que coge y cuenta el mínimo o no lo cuenta en el primer grupo. ¿Sí me comprende? Ok. Entonces, el in no cuenta, creo, al mínimo, y el es sí lo cuenta en el Ok. primer grupo. Listo. Ok, comprendo, sí. La otra consulta era si Si tengo... haciendo la, Ajá. si haciendo las fórmulas estas manuales con todas las fórmulas, ¿es lo mismo o es algo aparte? ¿Me hago entender? Si lo haces manual, Exacto, o sea, con las fórmulas estas de la del tablita. cuartil 1 igual, exacto, No, límite inferior. mira que a mí me dio... Espérame aquí, otra vez me cambié para donde no era. Mira cómo me dieron estos cuartiles a mí. Espérame, yo borro esto acá y voy a copiar y los voy a pegar. Vuelvo y te digo, no te va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque con la tabla se pierde información. ¿Ok? Se pierde información. Ay, obviamente. Entonces, con la tabla es muy parecida a la fórmula de la mediana. Exacto. Solo que para el primer cuartil tú debes buscar en la frecuencia relativa acumulada en qué clase queda el 25%. ¿Cierto? Entonces tú te vas a parar aquí en esta columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Yo la tengo en porcentaje para ver bien, para ver rápidamente el porcentaje. ¿Cierto? ¿Yo qué hago? Yo miro dónde está el 25%, porque acuérdate del primer cuartil lo que hace es que acumula el primer 25%, la mediana el 50% y el tercero el 75%. Entonces, si yo me paro en la primera clase, yo solo llevo un 10%, ahí no está el primer cuartil. En la segunda clase, solo llevo el 20%, no llevo el 25%. En la tercera, ya llevo un 47%, o sea que ya pasé el 25%. Está muy lejos. ¿Cierto? Pero ya ahí estaría el 25%. En la segunda no está, porque en la segunda apenas está el 20%. ¿Cierto? En la tercera está más del 20%, pero hasta el 47%. Exacto. ¿Cierto? O sea que esta sería la clase, esta que está aquí, sería la clase del cuartil 3. O sea, debe darme un número entre 1.4 y 3.3, según la tabla. ¿Cierto? Entonces, perdón, del cuartil 1. ¿Cómo vamos a buscar ese cuartil 1 usando esa fórmula? Va a ser el límite inferior de la clase donde él está. Entonces ya sabe que la clase 3 es la clase del cuartil 1. El límite inferior que es este, ¿cierto? 1.4. Lo voy a hacer aquí. 1.4 más, es muy parecida a la formulita de la mediana. Solo que aquí uno va a poner el cuartil que quiere, ¿cierto? Por el número de datos dividido 100. ¿Cierto que sí? Dividido 100. Ok. Dividido 4, perdón. Ah, ok. Dividido 4. El cuartil que quiere, yo quiero el 1. Entonces aquí voy a abrir un paréntesis, voy a abrir otro paréntesis. Y yo quiero 1, porque quiero el cuartil 1, por n, que es el número de datos, ¿cierto? Dividido 4. ¿Ok? Menos la frecuencia, ese n grande es la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior. O El sea, anterior. de la anterior que sería la clase 2, porque él está en la Sería el clase 2, 6. que sería 6. 6, cierro paréntesis
y divido entre la frecuencia absoluta de la clase donde él está, o sea, la clase 3, o sea, que es 8. Y bueno, aquí cierro ese paréntesis y multiplico por la amplitud, que la amplitud siempre es la misma, 1.9 en este caso, pues que yo estoy usando. Miren cuánto me da 1.75. ¿Está bien? Sí, según la tabla está bien porque debe ser un valor que esté entre 1.4 y 3.3. Pero si ustedes se dan cuenta, ese cuartil 1 que me dio usando la tabla no es el mismo que me está arrojando Excel, que es 2.05. ¿Sí ven? ¿Por qué, muchachos? La diferencia, la razón consiste en que en la tabla yo no tengo los datos como tal, ¿cierto? Yo no tengo los datos como tal. Entonces yo pierdo información, porque yo no estoy trabajando con los datos como tal, sino que yo simplemente estoy diciendo, ve, en esta tercera clase tengo 8 datos. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Entonces lo más recomendado es hacerlo con cajas y bigotes. Sí, porque sería más exacto, la verdad, Ok, sería más exacto. perfecto. Claro, listo, ¿Qué muchas pasa? gracias. Cuando tú no tengas los datos y pues tienes la tabla nomás, te toca trabajar con la tabla, ¿cierto? Porque pues no tienes la información de los datos. Pero si uno tiene los datos, pues lo mejor sería calcular esos parámetros, pues dependiendo si es una población o esos estadísticos, si es una muestra, con los datos. ¿Sí me comprenden? O sea, si ya no tengo los datos, pues ya sí me toca usar la tabla, pero ya saben que con la tabla uno pierde información, pierde exactitud. Miren que, por ejemplo, aquí en esta tabla de frecuencia, yo calculé la mediana usando la fórmula, ¿cierto? Y me dio 3.62. Y usando los datos normales, que sería el cuartil 2, me dio 3.4. ¿Sí vieron? O sea, no dan tan distintos, no es que te va a dar una cosa súper distinta, pero sí no van a ser exactos. Entonces yo les recomendaría usar la fórmula esta, la de los cuartiles así con los datos como tal. Y primero porque les va a quedar el mismo dibujito que hace Excel, pues no lo tendrían que hacer a mano, pero si lo quieren hacer usando la tabla, pues también está bien. Incluso sería bueno, ¿no? Que hicieran las dos formas y eso lo podrían comentar o escribirlo ahí en el foro y hacer un comentario respecto a si se usan datos agrupados, o sea, si se usa la información de la tabla, miren cómo queda el diagrama de caja y bigote, y si no se usa la información de la tabla, o sea, los datos sin agrupar, miren cómo quedaría el diagrama. Y se puede hacer una comparación. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. No, profe, A me ver, perdí. Franci, a ti te quedó... Hola, Juan Francisco, dime. No, me perdí, me perdí. Me perdí en el sentido de que, bueno, la gráfica que acabaste de hacer, la sacaste fue Los datos. con los 5 valores que sacaste, con los Sí, cuartiles, ¿sí? sí. Ok, porque entonces la acabé de hacer con los valores como tal y me Mm, da como la compañera subió la foto, tal cual. mm. Entonces ella está preguntando que si, o sea, esa tabla se puede mejorar como para que quede medio parecida, porque no se parece absolutamente No, nada no, lo que pasa es con, que yo tengo muy poquitos datos. Mis datos que estoy haciendo el ejemplo no son los de ustedes. sí, porque ella, digamos, lo sacó fue con Colcap. O sea, creo que esa gráfica es la de Colcap. No, y está bien, ahí no pasa nada. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene estos punticos en un gráfico de caja y bigote, esos punticos se conocen como datos atípicos, datos extremos, son datos que son demasiado diferentes al resto de datos que está aquí. O sea, si me comprendes, todos tus datos están aquí, solo que si ustedes pueden hacer que en Excel cambiarle la forma en que están midiendo acá para que quede un poquito más ancha, ¿cierto? Porque aquí no se ve la mediana, a pesar que me dice que la mediana le dio el 0, ¿cierto? Aquí estos punticos lo que significa es que hay datos atípicos. O sea, este puntico que está acá quiere decir que hubo una variación de más del 100%, ¿sí? O sea, el precio de la acción se duplicó prácticamente en un día.
¿Sí habrá ese dato? Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Porque hubo una variación de más del 100% en el precio de la acción. O sea que en un día, porque cada puntico vendría siendo un día, ¿cierto? En un día hubo una que se duplicó, se duplicó, esto es de Colcap, o sea que la bolsa de valores, las acciones se duplicaron de precio. Si me está diciendo que variaron más del 100%, Dios mío. Y esta acá es que casi que se quebraron, pues, menos 100. Hay que mirar si esos datos sí están bien. Listo. Si los están poniendo bien. Porque miren que esto tendría una interpretación así. O sea, hubo un día, por eso es un dato atípico, porque al parecer hubo un día de esos 1000 y pico días que ustedes están haciendo el estudio, donde el precio de la acción de Colcap se duplicó, pues superó el 100%. O sea, si las acciones estaban en 1000 pesos ese día, entonces costaban 2000. ¿Sí me comprenden? Ah, yo cierro esto. Ah, ok, entonces es un dato atípico. Sí, es un dato. No, sí, depende. Eso va a variar dependiendo de la empresa que les tocó, obviamente. No les va a quedar el mismo gráfico. Pero sí comprenden lo que son esos punticos. Se llaman datos atípicos. Sí. Son diferentes. Por lo general, todos estaban como variando en el mismo, 0.1, 0.2, 0.3, menos 0.1. O sea, la variación no era mucha, pero hubo un día como que la variación fue demasiado rara, por eso se considera un dato atípico. Y salen esos punticos. Eso también lo pueden hacer en el comentario. O sea, cuando vayan a hacer la interpretación del gráfico de caja y bigote, pueden hacer esos comentarios de esos datos atípicos. Se para en el puntico y ese les va a decir cuál era el valor. Sí, Francis. Ahora sí, Juan Francisco. Pero sí, el gráfico está bien. Ustedes tienen muchos datos. Yo porque tengo este ejemplo acá con esos daticos ahí y son muy parecidos a los míos. Son muy parecidos, ¿sí ven? Ahora verán, voy a poner el mismo, pero le voy a poner un dato bien raro. Voy a poner un 100 aquí y voy a hacer el gráfico con ese 100 para que vean que va a salir el puntico. Porque miren que todos son 3 puntos y algo y pum, puso un 100. Claro, eso va a ser un dato atípico. Raro, en comparación con todo es demasiado grande. Y miren que me va a cambiar el diagrama de caja y bigotes. ¿Dónde está? Caja y bigotes. Mírenlo. ¿Sí ven? El puntico. O sea, el 100. Claro, hay un dato que en comparación con los demás fue raro. Todos estaban como con decimales menores que 10 y de repente aparece un 100. Eso es un dato atípico. Ahora sí, Juan Francisco. Sí, señora, gracias. ¿Seguro? Sí, ya, seguro, sí, señora. Entonces, por ejemplo, si quieren ver pueden poner ese tipo de interpretaciones en el foro, hablar de esos datos atípicos, explicarlos bien, o sea, no es simplemente decir, hay un dato atípico en 127, de 127.27, no, sino explicarlo en el contexto, ¿Qué quiere decir eso? En el contexto. Hubo un día, ¿cierto?, en que la variación del precio de la acción de Avianca fue del 127.27%. Se duplicó y un poquito más. Listo. Cuénteme pues, ¿qué otra duda tienen? ¿Cómo les fue? Ustedes no están conmigo, ¿sí? Didier, tú eras el que me habías contado la vez pasada de que en el foro te aparecía era un tema diferente, ¿cierto? Sí, profe, y a la final nos tocó hacerlo. ¿Por qué? No sé, el profesor dijo que de eso se trataba el módulo y entonces lo tuvimos que hacer. Bueno, el segundo punto, tuvimos que buscar fórmulas por otro lado, pedir asesorías con otras personas y a la final hacerlo. Y entregarlo así. El de la distribución de Weibull. Exacto, correcto. Y para otra semana
el foro de este fin de semana también hay cosas, bueno, hay una de probabilidad, pero al parecer creo que probabilidad es para la semana 5, si no estoy mal. Pero es que yo no entiendo, Entonces, Didier, ¿tú eres de estadística 1 o eres de probabilidad? Porque es que no, son dos... estadística 1. Estadística 1. Y yo he visto que ahí aparece probabilidad en los trabajos que él entrega, pero yo le dije eso, yo le mandé correo y pues él me respondió que él ha trabajado así con varios grupos de estadística 1. Y entonces nos tocó hacerlo. Pero en los escenarios, ¿cuáles son los contenidos? Los escenarios, Sí. me imagino que son los mismos, porque eso que aparece allí de Weibull, o sea, no corresponden a lo que nosotros hemos trabajado. Los escenarios, hay unos temas y en eso que nosotros entregamos es totalmente diferente. Entonces, como que no, para no ponernos a discutir con el tutor, pues nos tocó hacerlo todo. ¿Y por qué no? ¿Y cómo se llama el tutor? Qué pena. Creo que es Leiva, si no estoy mal. ¿Por qué no le escribes al coordinador? Porque es que es una cosa completamente distinta, Didier. O sea, ya distribuciones de probabilidad es una cosa completamente distinta a lo que uno comienza a hacer en estadística 1. Por ejemplo, yo estoy explicando esto aquí y a ti en el trabajo no te va a aparecer nada de esto. No. A los demás sí. Creo que en el foro, en la próxima entrega del foro, hay de probabilidad. Y entonces él dijo que nos va a hablar de probabilidad la otra semana. Pero entonces yo le pregunté ayer, profe, pero esta entrega hay que hacerla el martes y usted nos va a dar la conferencia de probabilidad después de la entrega. A ver, lo que yo me refiero es esto, Didier. Cuando tú entras a tu curso, ¿cierto? Me voy a meter una estadística 1. Y yo me meto, por ejemplo, al escenario 4, que ya es lo de esta semana. ¿Cierto? A mí me aparece este nombre. Medidas de localización y variación de datos, que es lo que estoy hablando, de lo que son los cuartiles, que están los percentiles, y la variación que uno habla del rango intercuartil, medidas de de la localización. desviación, ¿cierto? Eso. Sí. ¿A ti te aparece esto? Sí, exacto. Igual él nos dio la conferencia ayer de esto. Y entonces, cuando yo entro al foro, ¿sí ves? Al foro, que es el foro que le aparece a todos los chicos del trabajo colaborativo, me voy a meter en un grupo, ¿ok? Me voy a meter en un grupo. Y en el foro, porque es que la idea de trabajar el foro es que ustedes vayan desarrollando los temas, ¿no? Que se van explicando en los escenarios. Correspondientes a la semana, exacto. Exacto. Entonces, si yo me meto aquí, que es la propuesta, el tema que van a desarrollar los chicos, mira que a mí no me habla en ningún momento de distribución de Weibull. ¿Sí ves? En ningún momento. Y lo que hablan es de la variación del precio, ¿cierto? Que esos son los datos que ellos están trabajando, la variación de los precios de las acciones de unas empresas en unos ciertos días. Y mira que la primera actividad fue desarrollar la tabla de frecuencia, que eso se explicó en la semana 3, creo que fue en el escenario 3, ¿cierto? No recuerdo bien. Y ya para esta segunda actividad, lo que ellos tienen que elaborar es el diagrama de caja y bigotes, que se hace con esas medidas de posición, con los cuartiles, y hacerlo de la regla empírica. ¿Cierto? Que eso de la regla empírica, pues se tiene que calcular con la media más la desviación. Por ejemplo, yo les voy a explicar lo de la regla empírica aquí rápidamente. Si mis datos, si ustedes vieron, cuando ustedes hacen el histograma, me imagino que su diagramita les tuvo que haber quedado algo así, ¿cierto? Como una campanita de Gauss. ¿Qué sucede? Cuando uno observa que el histograma tiene esa forma de campanita de Gauss, uno dice, posiblemente, porque todavía no se han hecho pruebas, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, hay posibilidades de que esos datos sigan una distribución normal. Entonces, cuando estamos hablando de la regla empírica, es lo siguiente. El dato que divide, digámoslo así, aquí así, en la campanita de Gauss, es la media.
Cuando uno habla de la regla empírica es que uno quiere sacar unos intervalos que le digan dónde se encuentran ciertos porcentajes de los datos, pero centrales, los centrales. Porque de cierta forma, estos que están acá en las colas no importan tanto porque pueden ser datos atípicos. Cuando uno habla de un dato atípico es, por ejemplo, yo estoy ingresando una nómina y se me fue un 0 de más en un salario, es un dato atípico. Y posiblemente fue un error, ¿cierto? Entonces a nosotros nos va a interesar son los datos que están concentrados aquí en la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Para calcular esa regla empírica yo necesito la media, ¿ok? Necesito la desviación. La desviación. ¿Listo? Entonces, si yo calculo la media menos la desviación, una desviación, y calculo la media más una desviación, ¿ok? Estoy buscando esto por aquí, la media, que es este, y le resto una desviación, y a la media le sumo una desviación, estaría buscando este conjunto de datos que está aquí, estos. Eso tiene un porcentaje, ¿cierto? Eso es casi el 70% de los datos que quedan ahí. Hay que buscar, yo no me acuerdo muy bien el porcentaje exacto, cuánto me da ese intervalo, ¿cierto? Pero entonces, si eso es lo que van a hacer con la regla empírica. Si ustedes calculan la media y le restan 2 veces la desviación y calculan la media y le suman 2 veces la desviación, lo que están buscando son este conjuntico de datos. ¿Cierto? Voy a ponerlo aquí así. Estos. Esos son casi el 85% de los datos. Entonces ustedes podrían decir, ay, el 85% de las variaciones, ¿cierto? Hay que buscar cuánto equivale esto en porcentaje. Yo creo que es el 85, este es un 70, no estoy segura. Y si calculo la media y le resto 3 veces la desviación, la media más 3 veces y le sumo más 3 veces la desviación, este es casi el 99%. Entonces, si ustedes quieren saber el 70% de los datos centrales, ¿ok? Entre que de las variaciones de los precios de las acciones estarían entre lo que me dé este valorcito, no sé, supongamos, menos 3.5% y el 4.8%. Ustedes dirían así, el 70% de las variaciones de los precios de la empresa de, no sé, Avianca, osciló entre menos 3.5% y 4.8%. El 85% de los precios de las acciones osciló entre lo que les dé este intervalo y el 99% osciló entre lo que dé ese intervalo. Eso es lo de la regla empírica. Solo que para entonces buscar, aplicarlo de la regla empírica, vuelvo y les digo, no recuerdo bien estos porcentajes, ¿cierto? No sé si es el 70 exacto, no sé si es el 85 exacto, no me acuerdo bien si es el 99 exacto. Pero entonces, para calcular estos intervalos, ¿cierto? Necesito buscar ¿qué? La media y la desviación, y ya, no más. Eso es lo único que necesito. Y ahí aplico la regla empírica. ¿Sí me comprendieron? Didier, pues sí, Sí, hablando... señora, profe. Sí, Yasmín, Didier, entonces yo te recomiendo, Didier, porque te va a quedar muy difícil, ¿no? Te va a quedar muy complicada la cosa. Que, no sé, le escribas nuevamente. Heidi, no, Heidi, ya, lo único que tienes que hacer es buscar la media, ¿ok? La media, que lo puedes sacar usando la tabla, ¿cierto? Que para sacar la media en la tabla necesitas crear una nueva columna que se llama el número de frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿Y ves? Mira que dice aquí, número de frecuencia absoluta por la marca de clase. Mira, me paro aquí, es la frecuencia absoluta y la marca de clase. Las multiplico, ¿cierto? Ahí arrastro. Ok, va, yo lo hago, para que vean. Hago esto. La frecuencia absoluta por la marca de clase, ¿cierto? Aquí arrastro
¿Ok? Calculo la suma de esta columna. Miren que aquí yo tengo suma de esta columna. Y la media, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser lo que me dé la suma de esta columna, o sea, el 108.5, dividido el número de datos que tengo. Entonces, ahí me daría el promedio, 3.62, de lo que tengo mis datos, o sea, del conjunto de datos que tengo acá. Listo, 3.62. Para la desviación ya sí es diferente, por eso tengo estas tres columnitas ahí con otro color. Necesito calcular, miren que yo pongo XY, que es la marca de clase, le resto la media, miren, a esta marca de clase le resto la media, pero la fijo, o sea, porque siempre quiero que le resten la misma media. Y listo, hago la operación en esta columna. En esta siguiente columna lo que hago es que este valor que está acá, este valor que está aquí, lo elevo al cuadrado, ¿sí ven? Es este valor que está aquí, lo elevo al cuadrado. Y luego lo que hago acá es este valor que está aquí, en la siguiente columna, lo multiplico por la frecuencia absoluta. Listo. Y ahí calculo toda esa columnita. Luego lo sumo. ¿Ok? Sumo toda esta columna. Y aquí me va a dar la varianza. Ojo. La varianza es muy distinta a la desviación. La varianza como la columna, la calculo. Esta suma dividido el número de datos menos 1. ¿Sí ven? El número de datos menos 1. Esa es la varianza. El problema de la varianza es que queda en unidades cuadradas. O sea, si yo estoy hablando de pesos, va a quedar en pesos cuadrados. Entonces, a veces eso no tiene una buena interpretación, porque uno quiere trabajar con las mismas unidades que se están trabajando los datos. Acá sería con porcentaje al cuadrado, y eso como que para interpretarlo no sirve de mucho. Entonces, yo necesito calcular la desviación, y la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Y listo. Así sale. 2.79. Sí, voy a usar la tabla. Si la quisiera hacer con los datos manuales, ¿ok? Ahí yo qué hice. Si la quisiera hacer con los datos manuales, pero vuelvo y les digo, con la tabla pierde una información. Yo simplemente escojo desves, M si estoy trabajando con una muestra, P si estoy trabajando con una población. Voy a coger muestra y cojo mis datos. ¿Cierto? Ustedes lo tienen en una columna y miren. Y de una me da la desviación, 2.86. Miren que no es muy diferente, no es tan diferente que la que me dio la tabla. Lo vuelvo y les digo, la tabla pierde información, pierde exactitud. ¿Ok? Entonces, miren, esta sería una desviación, si la quiero calcular así. Sí. ¿Quieres el Excel? A ver, yo lo comparto por acá. Pero no está muy feo. Pues, mira acá que hice unas rayas. No. Pero yo se los comparto. Ah, esperen, yo guardo por si de pronto hice algo nuevo. Vamos a guardarlo una vez. Se llama tabla de frecuencia. Aquí está. 658, sí. Sustituir. Listo, se fue. Ahí está Franz. Didier, pues sí, pero igual intenta hablar, ¿no? Coméntale eso, o sea, que tú entras a las asesorías y pues nada, ninguno de los que dicta estadística 1, pues están hablando de distribuciones de Weibull y esas cosas. Claro, sí, yo creo que vamos a mandar el correo porque los dos puntos de este foro son de probabilidad, entonces es totalmente diferente a lo que hemos visto. Pues claro. Listo. Yo te Muchas recomiendo gracias. eso. No, hágale, Didier. Dale. Chicos, me despido porque voy a comenzar la otra, ¿listo?